Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Me encanta tenerlos a todos el día de hoy aquí. Veo que tenemos bastante participación el día de hoy. Hoy tenemos una charla muy interesante acerca de cómo poder reducir en un tiempo bien interesante la generación de reportes. Y no es una charla que vamos a dar nosotros como partner de soluciones tecnológicas, sino que es una charla que va a dictar, que nos va a dar directamente Cristian Hernández, quien es arquitecto informático del Centro de Tecnologías de Información de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es un cliente satisfecho de nosotros, entonces tenemos una charla muy interesante porque va a ser una charla orientada en cómo las necesidades de negocio de una compañía real, en este caso una universidad, pues se va a ver reflejada en todo lo que van haciendo en el día a día y cómo les pudimos aportar valor a ellos a través de Jaspersoft. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Muchísimas gracias a todos. Esta charla está quedando grabada para las personas que la quieran volver a ver, que la quieran compartir con sus colegas más adelante. Entonces va a quedar grabada en nuestro blog de ITNOA de la página web y también se las vamos a enviar a sus correos electrónicos donde se registran. Bien. Entonces, vamos a mirar la agenda de hoy. Vamos a tener una charla muy corta acerca de quién es Nova, comentarles un poquito para los que no nos conozcan. Posteriormente, vamos a comentar un poquito qué es Jaspersoft, que es el producto sobre el que vamos a hablar hoy, el que nos va a hablar la UPB. Y posteriormente entramos entonces con Cristian que nos cuente su experiencia con la generación de reportes en la UPB. Posteriormente vamos a mirar unas conclusiones. Si hay alguna pregunta o preguntas, las pueden ir poniendo en el panel de preguntas que está en la plataforma del webinario. Y por último, el cierre. Entonces vamos a estar más o menos 40 minuticos para que tengamos ahí el espacio todos. Bien. Bueno, entonces, si no es más, creo que todos me están escuchando bien. Cristian, ¿me confirmas, por favor, si me estás escuchando bien y si se ve bien la pantalla? Sí, Por señor. favor. Perfecto, gracias. Bueno, entonces paso a contarles un poquito quién es Itinova. Nosotros somos una compañía colombiana, tenemos oficinas en Bogotá y en Medellín. Ya llevamos, gracias a Dios, más de 14 años de experiencia. Tenemos presencia y proyectos prácticamente en toda Latinoamérica. Básicamente, pues trabajando con clientes de todos los sectores. Aquí hay más, aquí veo que hay más de uno que ya es cliente de nosotros, entonces muchas gracias también por apoyarnos con estas charlas y participar con nosotros. Nosotros somos una compañía que, pues como les comenté, ya llevamos 14 años en el mercado, tenemos presencia en más de 10 países con nuestros proyectos, tenemos más de 10 alianzas con diferentes proveedores mundiales de tecnología. Hoy en día nuestras soluciones están impactando a más de 1 millón de usuarios y tenemos más de 100 clientes que hoy en día confían en nosotros en toda Latinoamérica. Bien, nosotros tenemos un portafolio de servicios donde básicamente consta de 3 o 4 partes fundamentales. La primera es todo lo que tiene que ver con soluciones digitales. Allí nosotros hacemos desde gestión de datos, inteligencia de negocios, calidad de datos, gobierno de datos, temas reportería, que es donde vamos a estar enfocados hoy. Tenemos también todo lo que tiene que ver con consultoría SAP. Allí trabajamos todo lo que es el stack tecnológico de BTP, que es la plataforma tecnológica de SAP. También trabajamos consultoría en el ERP de SAP. Y tenemos un área muy interesante que es todo lo que es la parte de talento IT, para todo lo que es la asignación de personal en modo outsourcing, de personal IT especializado. Pues digamos que esas son como las 4 áreas de negocio sobre las cuales trabaja Itenova. En cuanto a alianzas, nosotros hoy en día somos partner de SAP, de Google, de Microsoft, somos partner también de Jaspersoft, que es la herramienta que vamos a estar mirando hoy, Teradata, que es una herramienta para todo lo que es la parte de gestión y grandes volúmenes de datos, una herramienta que se llama Solver también, para todo lo que es la parte de planificación financiera, Spotlight, que es una herramienta para analítica avanzada, y Rocketbot, que es una herramienta para todo lo que es la parte de RPA, de automatización e inteligencia artificial. Bien, entonces, bueno, básicamente eso somos nosotros.
Y la charla de hoy la tenemos centrada en un caso de éxito que tenemos en este momento en la Universidad Pontificia Bolivariana, como ya les comentaba. Y Cristian va a estar hablándonos ahorita más adelante de cuáles fueron sus necesidades, cuáles fueron sus retos, cómo resolvió los retos la universidad con Jaspersoft, pero yo les voy a contextualizar un poquito acerca de qué es Jaspersoft para que, digamos, estemos un poquito contextualizados cuando Cristian empiece como tal su charla. Entonces, básicamente, ¿qué es Jaspersoft? Es una herramienta o es una plataforma on-premise de reportería e inteligencia de negocios. Aquí es un poquito diferente porque ya estamos muy acostumbrados a hablar, hablar de la nube, pero esto es una herramienta que, digamos que se despliega on-premise, bien sea en la plataforma los servidores como tal on-premise que tenga el cliente, o si el cliente tiene alguna nube como tal, bien sea Azure, Amazon o Google, pues lo pueden implementar ahí, pero pues administrado por el mismo cliente. Entonces digamos que esto es una plataforma que es muy extendida, que es muy conocida también por los programadores de software, porque tiene una herramienta que se llama Jasper Reports o Jasper Studio, que nos permiten crear informes muy fácilmente. Entonces Jaspersoft ofrece, pues digamos, todo lo que es la creación de informes, dashboard, todo lo que necesitamos para que se vuelva una herramienta empresarial en todas nuestras compañías. Entonces, digamos como tal, Jaspersoft cubre todo lo que es la reportería avanzada, cubre todo lo que es los tableros de control, autoservicio. Digamos que lo que más nos ha generado valor en nuestros clientes es todo lo que es la parte de reportería avanzada y la parte de autoservicio. ¿Por qué? Porque Jaspersoft tiene un modelo de licenciamiento que es de usuarios ilimitados. Entonces, digamos que esta es una de las fortalezas que tiene esta herramienta, porque al ser usuarios ilimitados, entonces ya las compañías empiezan a usar Jaspersoft como un hub de reportes, ¿sí? Como un hub de autoservicio en toda la compañía. Y vamos a ver que con sus capacidades de distribución y programación de reportes, es decir, que tú puedes hacer reportes en Jaspersoft y los puedes programar para que se envíen por correo, para que se envíen en PDF por, digamos, una herramienta específica, o que se envíen por FTP a alguna parte, o simplemente que genere reportes y los deje en alguna parte. Entonces Jaspersoft se vuelve una herramienta fundamental para toda esa generación y distribución de informes. Jaspersoft como tal está construido en Java, lo que nos va a permitir pues una arquitectura moderna y muy flexible. Inclusive tenemos muchas distribuciones de Jaspersoft que están en ambientes dockerizados, que eso es digamos una de las ventajas muy grandes que tiene esta herramienta. Y una ventaja súper interesante es que lo podemos integrar en cualquier aplicación o página web. De hecho, lo que nos va a mostrar Cristian ahorita es que ellos tienen una herramienta, un RP para universidades, donde lo pudieron embeber dentro de ese RP que se llama Band. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven esta herramienta, con esta herramienta podemos integrarla, generar los informes para nuestras aplicaciones, para la página web, para una intranet, para poder integrarlo vía APIs a cualquier proceso o procedimiento que tengamos dentro de la compañía. Entonces, genera muchísimo valor para muchas organizaciones. ¿Bien? Digamos que las capacidades principales de Jaspersoft hoy en día, ¿cuáles son? Pues todo lo que es la generación de reportes, ese es el fuerte de esta herramienta. También tiene una capacidad de tableros de control que son muy interesantes, pero no es el core de esta herramienta, ¿cierto? Sabemos que hay herramientas pues que son muy poderosas para crear BI y tableros, como lo son un Power BI, un Spotfire o un Looker de Google, o un Tableau, etcétera, pero sí tiene capacidad de autoservicio en la web que nos permiten que le quitemos, digamos, toda esa carga a los equipos de TI, en que el usuario le esté creando reportes que el usuario de TI le esté creando reportes a los usuarios finales, y que también evitemos que los usuarios finales de alguna manera estén bajando Excel del RP, del CRM, los sistemas legados, para cruzarlos y crear sus propios reportes. Entonces con Jaspersoft nos evitamos eso. Recuerden que la combinación de poder tener reportes de autoservicio y usuarios ilimitados es una combinación muy poderosa para que los usuarios tengan esas capacidades que se necesitan para poder tomar decisiones dentro de la organización. Aparte de eso, tenemos una capa de metadatos, que esta capa de metadatos lo que permite precisamente es
que nosotros en las áreas de TI podamos enmascarar los datos de tal forma que le pasemos los datos ya listos al usuario final y no tenga que estar manipulando bases de datos ni metadatos como tal. Y todo esto sumado a que cualquier cosa que se haga dentro de Jasper se puede embeber en aplicaciones o en páginas. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son como las capacidades más interesantes. Aquí les quise poner como unos pequeños pantallazos de lo que hoy en día podemos llegar con Jaspersoft. Entonces, bueno, Jaspersoft es una herramienta americana que está pues desplegada en todo el mundo, pero en Latinoamérica pues tenemos muchas implementaciones de Jaspersoft. Aquí les quise traer algunas, aquí pues obviamente aquí va a hablar hoy la UPB con nosotros, pero también lo tenemos en la Universidad ICESI en Cali, aquí en Medellín tenemos la Empresas Públicas de Medellín, tenemos Grupo Usura, todos conocemos el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario. El INPEC tiene toda una plataforma de informes, tanto interno como para la ciudadanía, donde puede ver toda su ocupación carcelaria a través de reportes de Jaspersoft, Banco del Pacífico en Ecuador, ERT en Costa Rica, Famisanar, que es de aquí de Bogotá, la División de Sanidad Militar de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos por acá más compañías todas partes. Juan Valdés, que lo conocemos todos, que tiene un caso de éxito muy bonito, donde tenemos más de 500.000 caficultores de Colombia que usan Jaspersoft embebido dentro de una herramienta que se llama SICA, que es Sistema de Información Cafetero. Entonces, esta es una de las funcionalidades que tiene Jaspersoft, y es que como se puede embeber y es ilimitado, pues muchas compañías como Famisanar, como el INPE, como la Federación de Cafeteros, pues usan el motor de reportes de Jaspersoft para poder mostrar todos sus reportes como tal. Bien, entonces eso era lo que les quería comentar un poquito de Jaspersoft para que vayamos pasando con Cristian. Quiero comentarles un poquito, presentarles a Cristian. Cristian Hernández es magíster en tecnologías de la información, especialista en seguridad y bases de datos, con múltiples certificaciones en todas las áreas de inteligencia artificial, DevOps, minería de datos, desarrollo de full stack, Power BI, Jaspersoft, entre otras. Cristian, pues ahorita está encargado de todo lo que es la parte de Jaspersoft en la universidad y actualmente pues se desempeña como arquitecto informático de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cristian muy amablemente accedió a prepararnos esta charla muy interesante y la idea es que pues si tenemos alguna duda o alguna inquietud, por favor nos lo hagan saber. Mientras Cristian va presentándonos su pantalla, yo quisiera lanzarles por aquí una pequeña encuesta donde quisiera saber ustedes hoy en día cómo generan los reportes en su organización mientras vamos pasando con Cristian. Cristian, voy a dejar aquí de compartir y si quieres comparte tu pantalla por favor mientras aquí el auditorio me va llenando esta encuesta y la vamos a compartir para que miremos entre todos cómo estamos generando hoy los reportes en la compañía. Les agradezco si me pueden ir por ahí respondiendo la encuesta, que yo sé que va a ser muy enriquecedora para todos. Las personas que no han votado, les agradezco ahí si nos ayudan porfa con la votación, que es muy importante que la veamos. Bueno, ya veo que por aquí ya han votado varias personas. Súper bien. Voy a parar aquí ya la votación porque hay algunas personas que todavía no han votado. Ahí ya se está subiendo la votación. Gracias. Gracias a todos. Súper bien. Bueno, voy entonces a publicar el resultado de la encuesta. Yo creo que todos lo están viendo, donde el 14% está generando sus reportes hoy con herramientas manuales, Excel, Access. Todos sabemos que el Excel es una maravilla, pero perdemos el gobierno, perdemos el control, perdemos la única punto de la verdad. Entonces es súper importante, pero mire que el 14% de las personas que estamos aquí aún no usamos Excel. Tenemos el 28% que usa las herramientas de reportería que trae el RP, pero pues con las limitaciones que eso implica.
tenemos un 57% que están usando herramientas y plataformas de BI analítica súper bien. Y 0% aún no tienen solución, o sea que todos los que estamos aquí de alguna manera estamos eh, resolviendo el tema. Entonces, Cristian, muchísimas gracias por tu participación y te dejo ahí entonces con el auditorio con tu charla. Gracias. Listo, bueno, buenas tardes. Les voy a dar un poco de contexto de quién es el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación, el OPE. Nosotros estamos Cristian, distribuidos. disculpa, ¿te puedes acercar un poquitico al micrófono que se te está escuchando un poquito lejos? eh, Listo, ahí mejor de pronto. Perfecto, ahí se escucha perfecto, gracias. Bueno, como les decía, el Centro de Tecnologías en la UPE, digamos, está distribuido por 5 frentes. Tenemos el área de soporte técnico, el área de infraestructura, seguridad, proyectos y sistemas de información, que es como el que se encarga de soportar todas las soluciones en la universidad. Nosotros tenemos alcance nacional, tenemos 4, bueno, tenemos la sede central que está en Medellín, tenemos 3 seccionales, Bucaramanga, Palmira y Montería, y tenemos una sede más pequeña en Marinilla, pero es solo para efectos pues como de la oferta del colegio. Y adicional tenemos pues programas extendidos, quiere decir que llegamos a otros territorios, ya no con sedes físicas, pero digamos con programas pues como tal y nos aprovisionamos como de la infraestructura pues como de otras instituciones. Ya digamos a nivel de la oferta académica, pues nosotros tenemos una oferta académica muy variada, tenemos desde preescolar hasta doctorado. Y obviamente pues el estudiante normalmente cuando va avanzando en su trayectoria académica por estar pues en la universidad va teniendo pues como unos beneficios en su trayectoria pues como tal. El fuerte de nosotros o digamos donde más se concentra pues como los programas obviamente va a ser a nivel de pregrado y posgrado y a nivel pues multicampus también es como la oferta. Eh, ya digamos, hablando un poco de la historia, nosotros anteriormente teníamos un software para generar reportes, pero este software, digamos que en el tiempo se nos volvió un poco obsoleto. Inicialmente, digamos, nos quedamos con soporte de fábrica, o sea que ya cualquier novedad, digamos, que se presentaba sobre la herramienta, nosotros teníamos que mirar cómo solucionarla. La documentación no era como muy amplia, entonces, digamos, las necesidades teníamos de alguna forma que trabajarlas mucho. Era una herramienta muy estándar y muy plana. Digamos que solo podíamos como, digamos ya a nivel pues como de desarrollo, solo podíamos trabajar informes con queries pues con SQL y las salidas eran como también muy limitadas. Solo podíamos tener reportes en Excel o en PDF. Pero ya digamos, no sé, tener presentaciones o algo así, pues digamos era muy complejo. Lo otro era que el tema del licenciamiento pues era un poco alto, entonces por tener un licenciamiento costoso, digamos el alcance era muy limitado. Me refiero a que nosotros tenemos un equipo pues más bien numeroso, pero no todas las personas podían acceder a la licencia, entonces digamos que la responsabilidad en la gestión de reportes nuevos o atender requerimientos de modificación de reportes existentes o cualquier tema relacionado con eso era muy complejo, pues por eso, porque no todos podíamos como acceder a la herramienta. Y lo otro es que la herramienta era una herramienta que consumía demasiados recursos. Entonces, como consumía demasiados recursos, cualquier modificación implicaba que no podías tener pues como otro tipo de software abierto en el equipo porque inmediatamente bloqueaba pues como el equipo y tocaba reiniciar o incluso también de cara al servidor en ocasiones consumía demasiados recursos para la generación de planos, más que todo como en Excel y también pues se colapsaba el servidor y se caía como el servicio. Bueno, teníamos pues como algunas novedades. O sea, la herramienta en su momento nos funcionó como para la necesidad que teníamos, pero la universidad empezó a crecer demasiado y pues digamos que se nos quedó como un poco corta para los requerimientos que finalmente ya teníamos. Y también teníamos otra novedad y era que era limitada en integración. Entonces, digamos, solo podíamos tener como conexión a las bases de datos, pero hasta ahí no podíamos como, no sé, conectarnos a otro tipo de fuentes que nos permitieran como centralizar todas las conexiones y poder a través solo de esa herramienta generar pues como informes relevantes para las unidades. Entonces, digamos, con esa problemática que ya habíamos identificado, empezamos a buscar en el mercado
bueno, qué solución o qué herramientas habían que nos pudieran responder a las necesidades y a los desafíos que finalmente ya teníamos. Y digamos que ahí fue donde ya encontramos pues como que existía Jaspersoft. Digamos ya la diferencia entre la herramienta que teníamos en Jasper es demasiado grande. Por ejemplo, en temas de licenciamiento, pues digamos ya pudimos abrir el software para todo el equipo. Ya no era un equipo pequeño en Medellín centrado a cargo pues de la gestión de reportes, sino que ya era todo el equipo de Medellín. Incluso pudimos llevar la opción a que desde las otras sedes que tenemos a nivel nacional nos pudieran como acompañar en ese proceso. Digamos eso, pues lo primero, pudimos abrir la gestión. Lo otro era que ya teníamos una herramienta más robusta, que teníamos mucha documentación. Entonces, bueno, ya teníamos una wiki donde podíamos entrar a mirar, venga, tenemos esta dificultad, ¿cómo la podemos gestionar? A nivel de consumo de recursos ya cambió demasiado, pues ya digamos, tanto a nivel local para el que está desarrollando el reporte, como a nivel del servidor que finalmente es el que procesa la petición, ya notamos que hubo un cambio demasiado y pues ya digamos los tiempos de respuesta eran mucho más ágiles. También encontramos que podía integrarse con diferentes fuentes. Entonces, bueno, ya digamos que ahí podíamos ya tener una herramienta que nos iba a permitir tener todo centralizado y finalmente pues íbamos a responder pues como la necesidad que teníamos en el momento. Lo otro es que es una herramienta muy intuitiva. Digamos que el proceso de desarrollo en realidad es sencillo, solo obviamente uno tiene que tener claro pues como cuáles son los requerimientos, pero en ese sentido sí nos bajó pues como mucho el tiempo que teníamos que invertir para construir un reporte. Anteriormente, como les mencionaba, como la herramienta se bloqueaba permanentemente, era muy complejo pues hacer un cambio mínimo en un reporte. Ahora pues, o sea, agregar una columna, crear un campo, incluso desarrollar un reporte desde cero, es mucho más sencillo. Entonces, digamos, empezamos como a comparar y dijimos, no, Jasper es como la herramienta que en este momento, pues, digamos, nos permite a nosotros solventar como las necesidades que tenemos y por eso, digamos, se decidió pues como adquirir la herramienta. También, digamos, el tema de transferencia de conocimientos fue mucho más sencillo, porque obviamente al tener una herramienta que ya es más actualizada, que tengo documentación vigente, pues ya no va a depender solo que una persona o un grupo pequeño tenga el conocimiento, sino que ya el conocimiento lo vamos a abrir pues como a toda la comunidad o a todo el equipo pues de desarrollo que finalmente gestiona la herramienta y pues eso nos facilitó demasiado como la adopción tanto para nosotros como para el usuario final, porque finalmente de cara al usuario final iba a haber un cambio en cómo se iba a presentar como la información. Digamos que a nivel del proceso de desarrollo también cambió demasiado, porque ya, ay, perdón, a nivel del proceso de desarrollo, como les mencionaba, el software que manejamos era un poco robusto y este ya es un software un poco más ligero, tiene mucha ayuda visual, tiene incluso un entorno de aplicación que es este que les estoy presentando, entonces digamos que de ahí podemos hacer gestiones que en el anterior software no teníamos. Por ejemplo, también los procesos de despliegue son muy diferentes. Digamos que en el proceso de despliegue en Jasper pues, es muy sencillo. Nosotros hoy día tenemos pues la aplicación Jasper Software Studio. A nosotros nos llega el requerimiento sea de algo nuevo o algo que tengamos que ajustar y yo, digamos, desde mi equipo puedo desplegar la solución y ya pues obviamente se la entrego al usuario final para que pueda validar como el requerimiento. En el software anterior era más complejo porque, digamos, como era un software más cerrado, el licenciamiento era limitado, como les mencionaba, teníamos que pasar una ruta de aprobación un poco más compleja, entonces tocaba hacer como unos compilados y entregárselos a otra persona que pudiera hacer como los despliegues. Entonces, digamos que esa era una limitante en tiempos de respuesta para nosotros y pues digamos en ese sentido nos cambió mucho el tema del desarrollo. Y ya digamos, este ya es como el entorno de desarrollo como tal. Entonces, digamos, es mucho más intuitivo, tiene ayudas visuales, no sé, por ejemplo, a nivel de objetos, anteriormente, o sea, digamos que como la solución era robusta, agregar solo un campito, pues digamos, consumía un tiempito mientras la herramienta iba como cargando. Aquí incluso tenemos ayudas que nos permiten, no sé, dentro de un reporte, meter subreportes o crear dataset o tener múltiples fuentes de consulta en un solo reporte, no solo consumir una sola base de datos, sino yo conectar varias bases de datos para que en un solo reporte yo pueda entregar una información mucho más completa de algo que me están pidiendo. Y pues como les mencionaba, la verdad la herramienta es muy sencilla y muy intuitiva.
Digamos ya, entonces, ¿qué pasó? Como ya finalmente decidimos nos vamos con Jaspersoft, eso tuvo como un trabajo, porque obviamente veníamos de una herramienta donde teníamos muchos reportes y teníamos que mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso que pasó? Ya dijimos, no vamos más con la anterior herramienta, vamos a implementar Jasper. Entonces, lo primero fue que nos tocó, pues obviamente con ayuda de Innova, hacer un plan de implementación. Bueno, inicialmente implementamos la herramienta, eh, se acordó con ellos hacer una migración inicial como de una cantidad de reportes y un proceso de capacitación que finalmente fue el que ya nos llevó a nosotros a adoptar como la herramienta, adquirir el conocimiento pues, necesario para poder nosotros abordar ya la migración completa como del resto de reportes. Ahí en ese punto fue muy importante como el acompañamiento porque finalmente es una herramienta que por más documentación que tú encuentres en el mercado no es lo mismo que alguien te diga o te guíe al menos en cosas básicas y ya tú en el camino vas explorando qué otras cosas puedes encontrar a que te enfrentes pues con algo que no conocías. Uno de los cambios muy importantes también era que con la implementación de Jasper pues, ya no solo podíamos utilizar SQL para la construcción de queries sencillos, ya podíamos meter, por ejemplo, librerías de Java o meter como otras cositas que nos iban a permitir que los reportes entregaran información mucho más completa pues para las unidades. Lo otro fue que, bueno, listo, entonces nosotros tenemos un ERP, es un producto que se llama Banner de una empresa que se llama Illusion y es donde gestionamos toda la parte académica de la universidad y muchas cosas pues como administrativas. Entonces el usuario ya está acostumbrado que del ERP ejecutaba sus reportes en la anterior herramienta. Entonces digamos que ese era otro reto también. Venga, ¿cómo hacemos para que esas dos cosas conversen? No podemos dejar como que el usuario entonces le vamos a entregar otra aplicación donde venga, usted ya para los reportes no lo puede hacer a través del ERP Banner, sino que usted se tiene que salir, ingresar a otro URL, cambiarle pues como esa dinámica. Entonces digamos que ahí también hicimos un trabajo fuerte pues como con el proveedor, con Innova, para hacer como esa integración. Fue una integración relativamente sencilla. Finalmente lo que hacemos es un llamado pues hasta el recurso y digamos que para el usuario es transparente. Si hubo un cambio a nivel de visualización que igual enseguida se los muestro, y es que digamos que con Jaspersoft ya no solo podemos entregar reportes en Excel o en PDF, Jaspersoft te abre pues como el abanico de posibilidades. Tú puedes entregar no sé, un reporte en Word por si le quieres modificar algún texto, o puedes incluso entregar reportes en PowerPoint, o puedes generar reportes en texto, en TXT. Entonces digamos que ya ahí se nos abrió un poco el abanico, pero bueno, como a los usuarios ya los teníamos acostumbrados, aunque a la mayoría de reportes eran Excel y PDF, lo que hicimos fue como limitar esas salidas, pero nos entregó más funcionalidades de acuerdo pues obviamente a lo que ya teníamos. Y obviamente pues la implementación se hizo, hicimos una migración inicial, ya eso fue pues como un trabajo interno que nosotros tuvimos para hacer como la migración de todo lo que teníamos en la herramienta anterior a esta nueva herramienta y el usuario fue pues como adoptando la herramienta. Al punto de hoy, digamos, ya no utilizamos para la gestión académica, ya no utilizamos el anterior sistema, sino que todo lo tenemos migrado a Jaspersoft y tenemos métricas pues, de uso que nos dan como una adaptabilidad al usuario muy, muy eficiente, pues que en realidad la herramienta la adoptaron correctamente y hasta el momento pues vamos muy bien con el proceso. Y obviamente también a esto le hacemos evaluación pues como permanente, como para mirar qué otras cosas podemos como implementar o mejorar pues como en el proceso, para que cara al usuario sea mucho más amigable pues como todo su proceso de generación de reportes, incluso pues en el mismo levantamiento de requisitos. Eh, Bueno, entonces aquí digamos que esto ya es como visualmente el usuario qué es lo que hace desde nuestro ERP. El usuario ingresa pues a una página específica donde él ingresa como unos parámetros y ya el reporte se genera. Se genera ya de acuerdo como a la salida que se haya pues como determinado con el usuario. Por ejemplo, esto es un reporte en PDF, el reporte entiéndase como un certificado para nosotros, donde sale una información básica y ya el usuario puede previsualizar la información o puede descargar el plano que fue también una de las diferencias muy grandes. Digamos que anteriormente nosotros teníamos, cuando se generaba el reporte, sí o sí se tenía que descargar el archivo. Con Jaspersoft tú puedes previsualizar el reporte y puedes mirar, venga, sí, esto es lo que necesito o no sé, de pronto me equivoqué y me faltó colocar otra condición en la generación del reporte para que haga un filtro diferente
Y por ejemplo, esta ya es la salida del reporte en Excel, que pasa exactamente lo mismo. También, por ejemplo, si el usuario quiere validar un dato específico sin necesidad de descargar el archivo, no sé si se alcanza a ver igual enseguida, se los muestro de pronto ya desde la aplicación. Tiene una opción de búsqueda desde la aplicación sin necesidad de descargar el reporte. Si yo quiero validar un dato específico, entonces no hay necesidad pues como de descargarlo, porque no sé, solo quiero validar, un ejemplo, cuántas admisiones tengo el día de hoy. Entonces, para no descargar el plano, yo simplemente vengo y filtro por la fecha. Obviamente, pues desde la generación del reporte en los parámetros que yo le estoy como ingresando, desde ahí yo puedo también pues como hacer como ese filtro. Digamos que ya a nivel general, ¿cuántos reportes teníamos? Nosotros anteriormente, antes de implementar Jasper, obteníamos alrededor de 340 reportes, pues, en el abanico pues, completo de reportes que teníamos. Hoy día llegamos a 247 y uno dice, venga, pero ¿por qué bajaron casi 100 reportes si lo que hicieron fue cambiar la herramienta? Entonces, bueno, cuando hicimos ese proceso de decir, listo, nos cambiamos de reporteador, también tuvimos que hacer por allá, cuando se hizo ese levantamiento del plan de trabajo, tuvimos que revisar qué era lo que teníamos y si en realidad todos esos reportes pues finalmente eran usados o no por los usuarios, porque finalmente, no sé, un usuario de una unidad puede pedir un reporte para un caso puntual, pero ese usuario se fue y ese reporte ya no se volvió a usar. Entonces, digamos que eso lo que nos permitió fue hacer como un trabajo de revisión como de todos esos reportes y encontrar como similitudes. Venga, esto es muy parecido a esto otro, entonces venga, tratemos de unificar esos reportes. Digamos que de cara al proceso académico que nos permitió incluso el cambio de herramienta fue unificar certificaciones académicas. Por ejemplo, el reporte de notas, anteriormente teníamos un reporte para sede central y teníamos un reporte por seccional, pero digamos que la información era muy similar. Entonces esto lo que nos permitió fue poner a conversar como los actores del proceso y decir, venga, no, construyamos un reporte que nos permita a todos tener la información necesaria, pero que de cara a nosotros, que somos los que damos el soporte pues, funcional de la herramienta, no tengamos algo que da respuesta a la misma necesidad. Entonces, digamos, por eso cambió tanto la cantidad de reportes. Logramos unificar muchos reportes y obviamente logramos mejorar mucho los reportes no sé, en temas de rendimiento de las consultas, bajó mucho los tiempos de ejecución. Como les menciono, como esto lo podemos pegar de varias bases de datos, entonces ya no era que los reportes del ERP principal salen por el reporteador, pero lo otro lo tenemos que hacer manual, no, ya todo lo tenemos aquí conectado y desde acá pues digamos hacemos como la gestión completa. Y obviamente pues como digamos el core de una universidad es la parte académica, por eso pueden ver que digamos la diferencia de reportes académicos versus de otros, como de otros frentes de trabajo por llamarlo así, cambia tanto. Por ejemplo, en académico tenemos 119 reportes académicos, mientras que en la parte financiera y de ingresos tenemos de 64 reportes. Entonces, digamos que ahí cambia, claro, porque finalmente el fuerte va a ser la gestión académica. Y digamos ya a nivel de generación de reportes, digamos aquí ya también tenemos unas métricas desde que arrancamos con la implementación. Por ejemplo, Jasper lo arrancamos en el año 2023 y del 2023 a 2024 pues obviamente vemos como unas curvas de crecimiento interesante. Por ejemplo, en la sede central Medellín para el año 2023 tuvimos 5.105 ejecuciones de reportes. Eh, Perdón, sí, para el 2023. Pero, por ejemplo, en el 2024 ya pasamos a 9.468 reportes en el 2023. Eh, y vemos, por ejemplo, en el caso del año 2024, pues obviamente como es el año completo, es donde podemos como tener una comparación mucho más grande, que vemos que en el total, si comparamos 2023 que teníamos 9.468, al 2024 pasamos a 118.000 ejecuciones de reportes, lo que quiere decir que el cambio de herramienta pues obviamente fue efectivo, porque uno tener esa cantidad de ejecuciones, pues obviamente significa que la herramienta efectivamente está siendo adoptada por los usuarios en las diferentes unidades pues, académicas y administrativas. Y este reporte lo generamos con corte a mayo. Y a mayo ya íbamos en 56.000 ejecuciones. Quiere decir que todavía a mayo nos quedaba más de la mitad del año y llevamos casi en la mitad de ejecución de los reportes, o sea que posiblemente este año podamos superar pues como el número de ejecuciones del año anterior. Y eso pues obviamente para nosotros es satisfactorio porque igual hacemos un esfuerzo como en tener soluciones que respondan a las necesidades de las unidades y esto nos da dando pues como esa vista de que en realidad la adopción fue pues como correcta.
Digamos ya como lecciones aprendidas de todo el proyecto. No sé, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que para nosotros fue un cambio de paradigma impresionante fue ya abrir el conocimiento a todo el equipo. Como les mencioné anteriormente, era algo muy limitado. El conocimiento en reporte estaba recargado en un equipo pequeño, pero digamos que ya con este cambio de herramientas lo que nos permitió fue llevar, venga, la solución ya es una solución multicampus. Sede Central Medellín soporta la operación, pero digamos desde seccionales, si evidencian una necesidad, no tienen que esperar a que pronto desde acá, desde Medellín, respondan. Seccionales puede tener la capacidad de poder gestionar sus propios reportes y obviamente pues la ventaja es que ya hay un equipo mucho más robusto y con conocimientos para atender pues como esas necesidades. Eh, digamos que también otro cambio importante fue que ya con Jaspersoft podíamos ampliar como las tecnologías que podíamos utilizar. Ya no centrados como un reporte plano en SQL, sino venga, no, ya le podemos meter Java, podemos llamar librerías, incluso podemos utilizar APIs. Las mismas APIs de Jaspersoft para poder ejecutar reportes, que ahorita más adelante más o menos, que aquí no lo tengo, pero es algo que en este momento estamos trabajando con eso. Digamos, la evaluación periódica también cuando hicimos como todo ese plan de trabajo e implementación, esa evaluación periódica, porque bueno, al interior de la universidad, como fue un cambio importante, se constituyó eso como un proyecto y eso nos permitió formar un equipo de trabajo. Entonces teníamos como unas evaluaciones permanentes para mirar, bueno, cómo íbamos en ese proceso de migración y eso fue lo que nos permitió, pues obviamente transferir el conocimiento, pero también recibir retroalimentación como de todo el equipo para poder saber, venga, efectivamente la herramienta está siendo funcional para todos o la herramienta, no sé, tiene de pronto alguna falencia y no responde a lo que hoy día tenemos. Pero digamos que ahí fue donde encontramos, venga, no, la verdad sí fue pues como una decisión asertiva, pues como haber cambiado pues el reporteador y pues obviamente como les mostraba ahorita las estadísticas son pues como las que nos dan como esa es una de las primeras pues bases para decir, venga, sí fue bueno el cambio. Y lo otro, pues obviamente también generar una capacitación permanente a las personas relacionadas con el proyecto. Finalmente, digamos, Jasper es una herramienta que tiene demasiada documentación y tiene varias funcionalidades. Por ejemplo, nosotros en este momento lo estamos acotando a temas de reportes, pero por ejemplo tiene vista ad hoc o tiene tableros como se mencionaba ahorita. Nosotros, por ejemplo, esa parte no la estamos explorando. Por ejemplo, Jasper también tiene manejo de seguridad por grupos para, no sé, limitar la accesibilidad a ciertos reportes. Nosotros, por la integración que logramos realizar, no estamos manejando la funcionalidad nativa de seguridad de Jaspersoft. O sea, sí tenemos como una primera capa de seguridad ahí donde blindamos que de pronto un externo no vaya a poder generar los reportes, pero digamos eso se lo dejamos al ERP, pero es porque digamos tenemos otros controles de seguridad implementados, pero Jaspersoft como tal tiene esa funcionalidad nativa de controlar y crear como grupitos para poder usted generar como reportes. Por ejemplo, también tiene la funcionalidad de perdón, reportes programados. O sea, si hay una actividad, si hay un reporte que tú sabes que todos los lunes lo tienes que generar a las 7 de la mañana porque alguien lo necesita, pues para que el usuario no tenga que ingresar a generar el reporte, Jasper tiene la funcionalidad. Yo programo eso y es algo nativo de la herramienta. O sea, no es algo adicional que le tengas que pegar. Simplemente es una configuración pues, del servidor de envío de correos y lo programas que se envíe tales días, a tales horas, a tales usuarios. Entonces, digamos que va teniendo como otras funcionalidades que en caso pues que sean necesarias para otras instituciones o empresas, ahí va pues como dando cumplimiento como a eso. Algo que se me olvidó mencionarles es que, por ejemplo, bueno, en el proceso de implementación dijimos, listo, tiene que estar integrado con nuestro ERP y fue lo que logramos hacer. Pero adicional a tenerlo integrado con nuestro ERP, también hicimos una integración con el single sign-on que nosotros tenemos. O sea, que el usuario con su contraseña, cuando ingrese a través del ERP, su misma contraseña con la cual ingresa al ERP, a su correo electrónico o a las diferentes aplicaciones que tenga la universidad, esas mismas credenciales, sean las mismas credenciales que lo levanten como usuario activo en Jaspersoft para que el usuario no tuviera que generar como una cuenta adicional con una contraseña diferente. Entonces, digamos, esa partecita también se logró hacer, pues, digamos, como en ese proceso de integración. Él tiene su propio modelo de autenticación, se puede usar sin problema, o también, digamos, se puede lograr esa integración para que se integre con el modelo de autenticación, pues, que cada uno tenga. Bueno, ya aquí yo les iba a mostrar
por ejemplo, cómo es el proceso de generación del reporte directamente desde el ERP para mostrarles que es algo muy sencillo. Este es como el punto de entrada de nosotros. Aquí simplemente carga pues el ERP, aquí el usuario ya sabe dónde tiene que ingresar. Nosotros los reportes, pues digamos, lo tenemos como un estándar para poderlos identificar. Obviamente ya eso es a necesidad de cada uno. Eh, Nosotros los reportes los tenemos configurados de dos formas. O sea, el reporte cuando se vaya a generar desde Jaspersoft tiene pues obviamente la paleta para ingresar los parámetros de ejecución y eso. Para nosotros eso lo estamos controlando directamente desde nuestro ERP. Y eso pues es una configuración muy sencilla, que él coja los parámetros de acá y los reciba directamente desde Jaspers. O uno también puede poner, venga, yo lo invoco desde acá, pero que de la aplicación yo también lo pueda manipular. Ya eso pues es como a necesidad. Nosotros digamos que para facilidad del usuario, lo que hicimos fue que en la integración, lo que yo le mande del ERP, él automáticamente lo va a recibir y va a abrir pues como la ejecución. Y acá cuando yo ya lo cuando yo lo ejecuto desde el ERP, él simplemente lo que hace es que me carga pues como otra pestañita y él aquí ya inicia el procesamiento. Obviamente el tiempo de ejecución ya va a depender de la cantidad de registros que yo esté pues como ejecutando. Y obviamente pues va a depender también los tiempos en que varían. Si es un reporte plano de Excel, si es un reporte por lo general cuando son certificaciones, genera inmediatamente. Cuando son planos de Excel, ya depende de la cantidad de registros que finalmente yo le esté pues como delimitando. Y esto es lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, esto es un plano de Excel, es un reporte pues como muy básico. Y acá en esta opción de ser report, aquí yo puedo, no sé, yo quiero buscar un dato específico. No sé, por ejemplo, un curso específico, yo vengo y lo filtro y él automáticamente me lo va a llevar y me lo va a marcar. Por ejemplo, aquí estoy buscando esta línea. Yo desde aquí lo puedo previsualizar, aquí puedo ver las diferentes páginas que me haya cargado, pues como el reporte, si quiero lo puedo descargar. Para el caso de nosotros, limitamos la salida como les mencionaba. Él tiene varios formatos de salida, pero digamos que para nosotros lo limitamos a que lo pudiera descargar en PDF para certificados académicos o Excel o XLSX para planos. ¿Por qué las dos salidas? Porque este primerito Excel es XLS, que es como la versión anterior de Excel, y XLSX es como la versión nueva. Hay algunos planos que los tenemos de esa forma, pero es como digamos por la construcción del reporte porque tiene demasiadas columnas. Y hay unas funcionalidades que tiene Jaspersoft netamente asociadas al XLS, o sea, la versión anterior. Pero digamos ya a través de librerías o incluso, no sé, si uno le quiere meter ya o Spring Boot incluso se puede pues como agregar. Entonces, digamos que ya la herramienta es muy potente, tiene más cosas pues que permiten que el proceso de desarrollo de reporte sea mucho más nutrido. Y pues no sé, aquí tienen como las diferentes hojas del reporte, yo puedo irme hasta el final y como les mencionaba, si lo quiero descargar, simplemente selecciono la opción. Si no tengo ventanas emergentes, él me va a salir, venga, ¿usted qué quiere hacer? Si lo quiere descargar, simplemente lo doy guardar y ya se abre el reporte. O si tengo ventanas emergentes bloqueadas, él por acá en la URL, pues me saca la alerta de que ahí se está generando algo y ya. Y lo último que les iba a mencionar es que, digamos, teniendo en cuenta lo que mencionaba Carlos al principio de las diferentes herramientas que tiene, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos Jaspersoft, pero también tenemos Rocketbot, que es como el RPA. Entonces, digamos que nosotros tenemos esas dos soluciones integradas, que es de Rocketbot, que a través, pues, como de unas condiciones que pusimos, venga y genere unos reportes automáticamente para que ese proceso sea un poco más sencillo y el usuario no tenga que entrar. No es como la función de reportes programados, porque esto ya es a nivel de carga, son muchos reportes. Estamos hablando más o menos de 2.000, 3.000 reportes para entrega de una información. Entonces, digamos que también cuando uno tiene otras soluciones, se pueden ir como conversando y van dando pues como respuesta a posibles necesidades que ustedes vayan pues como teniendo. Eso era como lo que les quería como compartir del proceso que nosotros hoy día tenemos en la OPE, la implementación de Jaspersoft. Súper, súper interesante, Cristian, la charla. Muchísimas que le están sacando
pequeña encuesta aquí mientras tanto voy presentando mi pantalla, en donde quisiera fuentes de datos, si es la limitación en la cantidad de usuarios o si es la escalabilidad y el soporte que han tenido, ¿cierto? Eh, para, para, poder, para poder mirar. Miren que esto le pasó a Cristian y a la UPB, entonces es importante como saber hoy en día cuál es el reto más importante que tienen en la compañía. Bien. Bueno, aquí ya han votado bastantes, no sé si me colaboran ahí con la votación para poderla, vayamos terminando ahí para mostrarla. Listo, bueno, entonces voy a publicar los resultados, donde vemos que el 30% demora en generación de reportes, 40% en la dificultad para integrar fuentes de datos, 0% limitación a cantidad de usuarios y escalabilidad y soporte, 30%. Pues súper importante. Muchas gracias a todos por participar en la encuesta. Bueno, vamos a continuar aquí entonces con la charla. Ya solamente nos queda un minutico aquí de charla, un minutico aquí, un solo slide para que sigamos a las preguntas que ya nos han hecho bastantes preguntas, Cristian, entonces para que te prepares. Entonces, bueno, que digamos para concluir, ¿qué puede hacer Jaspersoft por nuestras organizaciones? Como vimos ahorita con Cristian, pues tenemos usuarios ilimitados, esto nos permite pues democratizar la información en toda la organización. Digamos que cuando no tenemos usuarios, cuando no tenemos limitante ni de usuarios funcionales ni de usuarios técnicos, podemos hacer que la información se nos democratice a través de la generación de reportes. Bien, también tenemos integración sin límites. Mire que uno de los retos que acabamos de contestar era el tema de la integración. Aquí en la universidad nos integramos con Banner, nos integramos con diferentes fuentes y tenemos clientes que se han conectado pues, básicamente con cualquier fuente de datos, con cualquier RP, con cualquier sistema, con cualquier cosa que ustedes tengan los datos. Bien, otro tema es la escalabilidad, pues digamos que podemos generar desde cientos hasta miles de reportes diarios sin que la operación se frene. Fíjense en cómo Cristian nos mostraba cómo fue esa evolución de generación de informes y de reportes en la organización. Y si bien es cierto, disminuyeron el número de reportes en casi 100 reportes y eso les disminuye el soporte que estén haciendo y la carga técnica que eso implica, al mismo tiempo generaron casi triplicaron, cuatriplicaron el número de ejecución de los informes. O sea que eso quiere decir que en la UPB tienen una ADN muy importante o una cultura de generar sus datos a través de Jasper, y eso es muy importante. Los tiempos de entrega más rápidos, fíjense que lo que nos decía Cristian ahorita, pueden hoy en día al tener muchos más usuarios técnicos, al tener autoservicio, al esta herramienta tener autoservicio, pues los tiempos de entrega son mucho más rápidos, es mucho más fácil crear reportes que generar un reporte, digamos, en Excel o hacer un reporte en Java o en .NET desde cero. Bien. Y por último, la seguridad y el soporte pues garantizado. Esto es un software que es muy seguro, que tiene roles, perfiles, etcétera, y que pues por supuesto tienen el respaldo comercial de un fabricante que tiene muchos años en el mercado y el acompañamiento y la experiencia de IT Nova. Bien, entonces pues bien, vamos entonces para las preguntas. Mientras voy aquí preguntando, voy aquí leyendo las preguntas, voy dejando nuestros datos de contacto en la pantalla. Entonces, tenemos varias preguntas, Cristian. Me están preguntando por acá que si en la universidad establecieron plantillas para la creación de reportes para generar un estándar. Sí, digamos que cuando definimos el plan de trabajo inicial, cuando íbamos a empezar el plan de migración, lo que hicimos fue que construimos como una plantilla con algunas cosas básicas como que, por ejemplo, los apuntadores a las bases de datos, que ya los apuntadores estuvieran como en esa plantilla. Como digamos, la parte de seguridad no la estamos manejando directamente en Jaspersoft, sino que ahí tenemos es como una capa inicial. Esa capa es que venga, valide que usted está logueado y activa en Jaspersoft, pero ya el acceso como tal lo tenemos es pegado al ERP, entonces creamos como otro bloque que nos permite, cada vez que usted haga la invocación,
devolverse al ERP a saber, venga, usted, usuario, está habilitado para generar, por ejemplo, el reporte de admitidos. Entonces eso lo estamos controlando a través de como de otras funcionalidades que tenemos y sí, construimos como un coco vacío y ya el usuario lo que hace, si va a hacer un reporte nuevo, pues obviamente es hacer una copia de eso, se ahorra como ese trabajo y se enfoca simplemente a pintar o a diseñar el nuevo reporte. No reporte, súper bien, gracias. Por aquí hay una pregunta que esa la voy a contestar yo y es, en la parte de autoservicios, ¿sus usuarios tuvieron que ser capacitados en SQL o esta parte es más de alto nivel? La universidad todavía no está usando esta parte de autoservicio, que lo tenemos, el usuario no tiene que aprender SQL porque digamos que Jaspersoft tiene una capa de metadatos que ya son los datos listos para que el usuario simplemente haga un drag and drop y genere sus reportes, pero la capa de organizar los datos y de hacer esos joins por detrás con fuentes de la misma base de datos o de diferentes bases de datos, esas las hace el equipo técnico antes de que le demos el autoservicio al usuario. Bien. Bueno, otra pregunta para ti, Cristian. En la universidad tuvieron que estructurar la información de la base de datos transaccional en otra base de datos como Integration Services de Microsoft, o se tomó la base de datos directa que ya traía Banner. Sí, lo que tenemos, digamos, vale como una capa de seguridad y es que no nos conectamos directamente a través de los usuarios pues de escritura, sino que tenemos como un esquema aparte, pero es de la base de datos transaccional. Incluso hoy día tenemos, o sea, el ERP principal y nosotros tenemos como otro ERP, por llamarlo de alguna forma, donde se procesa como otra información ya como de la parte del proceso de gestión humana y tenemos, lo controlamos a través de Data Source. Y los Data Source ya hacemos como la conexión, pero a través de esquemas específicos que solo tienen pues como acceso de lectura. Súper bien. Esa base de datos que tienes intermedia, Cristian, ¿es cuál? ¿Cuál están usando ahorita? En Oracle, el producto está instalado en Oracle. Pues el En ERP de Oracle, nosotros, súper. sí señor. Ujú. Vale. Por aquí están preguntando que si integraron datos en la nube y APIs, cómo utilizar unas fuentes de datos. Esas bases de datos no sé si están en la nube o están, si No, están en la nube o están eso lo tenemos en on-premise. infraestructura, sí señor. Lo que estamos haciendo es utilizando las APIs de Jaspersoft para la generación de reportes, que era lo último que les mencionaba, pero a través de Rocketbot. Entonces lo que hicimos es a través de las APIs que expone Jaspersoft, utilizamos pues las APIs de inicio y de ejecución y a través de Rocketbot ya Ujú. hacemos como la invocación. Pues digamos, lo que hace un usuario para generar 2000 reportes lo estamos haciendo a través de las APIs. Súper bien. Y por aquí hay otra pregunta, ¿cómo han manejado la seguridad de los datos y el manejo de datos personales? Bueno, entonces, como les decía, sino que para nosotros, digamos, la fuente de nosotros principal es el ERP. Entonces, a través del ERP nosotros tenemos como unas capas de seguridad. Y a través de esas capas de seguridad es que finalmente controlamos el acceso a la información. Entonces, un ejemplo, si es un reporte de estudiantes, si ese reporte tiene, no sé, correo, teléfono, documento de identidad. Entonces, eso a nivel de la base de datos de nosotros tiene un nombre específico. O sea, es un objeto, pues, como tal en la base de datos y ya a través de la matriz de seguridad nosotros decimos, tales usuarios van a tener acceso a ese objeto. Entonces eso a través de nuestro ERP. ¿Qué hace Jaspersoft? Jaspersoft cuando hace la invocación del reporte, por allá en la parte final nosotros agregamos una capa que en realidad es una ejecución de una función que él se devuelve hasta el ERP y revisa, el usuario Carlos está conectado y está ejecutando el reporte de estudiantes, él puede o no acceder a esa información ya lo que devuelva la función. Obviamente, si el usuario Carlos en nuestra matriz de seguridad puede acceder al reporte, se va a ver. Si no, le va a presentar un mensaje que también, digamos, ese es el coco, como lo que preguntaban ahorita, si tenemos como algo ya establecido, si ese coco tiene como eso. Si de pronto tú no puedes acceder al reporte, va a salir, no tienes permisos para acceder, o también, por ejemplo, ese reporte dice, los parámetros que estás ingresando no generan como resultados. Entonces, digamos, para concretarte, en realidad la seguridad la validamos desde nuestro ERP Banner, pero lo que hace Jasper es que invoca y hace como esa validación, si puedes o no ver la información. Súper, gracias. Por aquí hay otra pregunta súper interesante. ¿Cómo se integraría para sacar la información del sistema core? O sea, en este caso Banner. ¿Se debe hacer un desarrollo con ese core, o sea, con Banner? Sí, en realidad lo que hicimos es un desarrollo en Banner. Banner lo que hace es que se encarga de invocar. Es muy parecido como si fuera las API que expone Jasper.
Entonces, en realidad lo que hicimos es, creamos un procedimiento, ese procedimiento lo que hace es que hace la invocación, él hace pues como una validación para el tema del login, por eso les mencionaba que tenemos también integración entre Single Sign-On y Jasper. Cuando pasa esa validación, ya obviamente permite generar el reporte, pero la integración es directamente en Banner. Directo. Súper bien. Otra pregunta por aquí relacionada con eso. Me dice, estas formas SZ, que eran las formas que usabas ahí, que mostraste en la interfaz de usuario entre Banner, ¿son desarrollos dentro de Banner? Dicen el usuario, no reconocemos estas formas como tablas nativas de Banner. Sí, sino que digamos que como producto base sabemos que hay una nomenclatura con la cual se crean los objetos. Entonces, para nosotros Ajá, diferenciar lo que es creado por nosotros, todo lo que es desarrollado interno, la segunda letra es Z. Digamos, eso es lo que nos ok. permite saber si es producto base o es desarrollo interno. O es un desarrollo interno de ustedes. Y la última pregunta, ¿qué reporteador usaban antes ustedes de usar Jaspersoft, Cristian? Usamos Oracle Repos. Correcto, ok. Pues nada, ya estas eran todas las preguntas. Agradezco mucho, Cristian, de verdad por tu tiempo. Estuvo súper chévere la charla, también que súper ilustrativa. A las personas que estuvieron participando en esta charla, les agradecemos mucho por su participación, por las preguntas, por la buena energía y la disposición que tuvieron el día de hoy. Nosotros el 27 de agosto tenemos un workshop acerca precisamente de Jaspersoft, cómo utilizar Jaspersoft. Cada mes hacemos un workshop, pero de corte más técnico para aquellos que están usando ya, digamos, la herramienta en sus compañías. Nos pueden seguir ahí por las redes sociales y ahí pueden ver exactamente cuáles son las charlas de corte un poquito más técnico que estamos dando con Jaspersoft. Entonces, pues nada, que tengan un excelente resto de semana. Muchísimas gracias, Cristian, por tu apoyo, a la universidad por el apoyo. Y bueno, quedamos entonces en contacto para nuestros próximos webinarios. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego y gracias.